¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para dejar un país que no quiere que te vayas? Imagina que cada paso que das es vigilado, cada palabra que susurras es escuchada y cada sueño de libertad es una traición. ¿Estás listo para sumergirte en el abismo de la nación más aislada de la tierra, donde escapar es imposible y el conocimiento es una mercancía de contrabando? Esta no es una historia de ficción. Es la realidad de 25 millones de almas en Corea del Norte, donde la geografía y el miedo tejen las barreras más fuertes jamás conocidas por la humanidad. Acompáñanos mientras buscamos respuestas a las preguntas que resuenan en las mentes de muchos. ¿Cómo es realmente la vida dentro de Corea del Norte? ¿Cuáles son las medidas que hacen imposible escapar de Corea del Norte? Y más profundamente, ¿existe alguna esperanza para los norcoreanos? Las respuestas a estas preguntas se desplegarán a lo largo de nuestro viaje, revelando un mundo oculto y las historias no contadas de su pueblo resiliente. En la aislada Corea del Norte, una ley implacable prohíbe a cualquier ciudadano salir del país sin permiso estatal. Desobedecer esta regla se considera traición, lo que puede resultar en terribles castigos, como años de trabajo forzado o incluso la muerte. Incluso viajar dentro del país es un desafío, ya que se requieren documentos y permisos especiales. Esta nación es famosa en todo el mundo por sus extremas violaciones a los derechos humanos, sin paralelo en los tiempos modernos. Todos los hombres están obligados a servir en el ejército durante una década. La libertad de expresión es una ilusión, y todos los medios de comunicación están controlados por el Estado. En 2017, se estimó que alrededor de 200.000 prisioneros políticos sufrían en campos de trabajo, enfrentando tortura y ejecuciones sumarias. Incluso los niños pueden ser condenados a cadena perpetua por crímenes de familiares cercanos, como en el caso impactante de un niño de 2 años condenado en 2009 a cadena perpetua por poseer una Biblia, un artículo extranjero prohibido. Todo el contenido extranjero está prohibido en Corea del Norte. Ser atrapado con medios externos, ya sea importando, distribuyendo o consumiendo, puede llevar a cadena perpetua o a la muerte. Corea del Norte está entre los pocos países que aún realizan ejecuciones públicas, junto con Irán, Arabia Saudita y Somalia. Visitar Corea del Norte como extranjero es extremadamente difícil. Los que entran son constantemente vigilados y solo ven lo que el gobierno permite. A veces, los visitantes que violan las leyes locales enfrentan consecuencias fatales, como el turista estadounidense Otto Warmbier. Fue condenado a 15 años de trabajo forzado por supuestamente intentar robar un cartel de propaganda y murió poco después de ser devuelto a Estados Unidos en estado vegetativo. Corea del Norte es considerada el país más aislado y secreto del mundo. Escapar de allí o contrabandear materiales ilícitos siempre ha sido desafiante, debido a la geografía única del país, rodeada por fronteras fuertemente vigiladas. Por muchas décadas, la dinastía Kim ha trabajado incansablemente para transformar Corea del Norte en una isla de facto, completamente separada y aislada del resto del mundo. Al este y oeste, la geografía ya ayudaba con el Mar de Japón y el Mar Amarillo. Escapar del país cruzando estos mares es increíblemente difícil, ya que los barcos son raros en el país y la Marina de Corea del Norte patrulla constantemente la costa, especialmente cerca de las regiones más al sur, próximas a Corea del Sur. Corea del Sur es, obviamente, el destino principal de los desertores norcoreanos, no solo por ser un país más rico y desarrollado, sino también porque el gobierno surcoreano considera a todos los coreanos nativos de la península, incluidos los 25 millones de residentes de Corea del Norte, como sus ciudadanos. Cualquier norcoreano que logre llegar a Corea del Sur es automáticamente considerado ciudadano surcoreano, lo que representa un incentivo enorme para dejar el país. Desde la década de 1990, un número significativo de desertores norcoreanos ha logrado escapar del país. De ellos,
Aproximadamente 34.000 han llegado a Corea del Sur, un destino preferido debido a su proximidad y menores diferencias culturales y lingüísticas en comparación con otros países. En contraste, solo alrededor de 1.000 desertores han encontrado refugio en Europa y solo unos 200 en los Estados Unidos. Sin embargo, el viaje directo a Corea del Sur es casi siempre una misión imposible, principalmente debido a la presencia de la zona desmilitarizada o DMZ. Esta franja de tierra se extiende a lo largo de toda la frontera sur, de costa a costa, y, a pesar de lo que su nombre sugiere, es la frontera más militarizada del mundo. En este lugar, el paso es extremadamente restringido y casi nada se permite atravesar. La DMZ es una barrera formidable, compuesta por innumerables líneas de muros, fortificaciones y alambre de púas, además de aproximadamente 2 millones de minas terrestres. Este es un ambiente donde decenas de miles de soldados, tanto del norte como del sur, realizan patrullas rigurosas y continuas. Más desafiante aún, las tropas de frontera de Corea del Norte tienen órdenes explícitas de disparar a cualquier persona que intente cruzar esta área. Esto hace que la travesía no solo sea peligrosa, sino también una decisión potencialmente fatal para aquellos que se arriesgan a huir del régimen norcoreano en busca de libertad y una vida mejor en el sur. La situación en la frontera entre las Coreas es una de las más tensas y militarizadas del mundo. En el lado norcoreano, alrededor de 750.000 soldados están desplegados en un radio de 100 kilómetros de la frontera, una clara demostración del régimen autoritario de Pyongyang para salvaguardar su frontera. En el lado sur, el gobierno de Seúl, con el apoyo de sus aliados, especialmente Estados Unidos, ha desplegado un impresionante contingente de 450.000 soldados surcoreanos, además de una presencia significativa de 20.000 soldados estadounidenses, también dentro de un radio de 100 kilómetros de la frontera. Esta densa concentración de fuerzas militares crea un obstáculo formidable y extremadamente intimidante, convirtiendo la travesía directa a Corea del Sur en una empresa llena de peligros y riesgos considerables. Esta realidad explica por qué tan pocos desertores norcoreanos han logrado cruzar con éxito esta región directamente. Históricamente, huir de Corea del Norte era algo más viable, aunque todavía extremadamente desafiante por la frontera norte con China o Rusia. Esta ruta no solo representaba un camino menos vigilado hacia la libertad, sino que también era, paradójicamente, el camino más fácil para el contrabando ilícito ingresar a Corea del Norte. A pesar de los riesgos asociados, esta ruta norteña siguió siendo la alternativa más viable para los norcoreanos desesperados por escapar de las duras condiciones de vida bajo el régimen totalitario, además de ser un canal crucial para la entrada de productos e información prohibida en el país aislado. Corea del Norte mantiene una alianza militar oficial con China y, aunque las relaciones a menudo han sido tensas, no se comparan con la hostilidad abierta observada en la frontera sur de Corea del Norte. Como resultado, no hay necesidad de que Corea del Norte mantenga un gran número de soldados en esta área, ya que el riesgo de una invasión proveniente de China se considera mínimo. Paralelamente, la frontera de Corea del Norte con Rusia es muy pequeña, extendiéndose solo por unos 17 kilómetros, y las relaciones con Rusia también son relativamente amistosas. Por lo tanto, nunca ha habido una necesidad real de estacionar un gran contingente militar a lo largo de esta pequeña frontera para prevenir una invasión rusa. Además, la frontera norte de Corea del Norte con China es extensa, extendiéndose por más de 1.300 kilómetros. Sigue en gran parte los ríos Yalu y Tumen, atravesando montañas accidentadas y bosques que son, en su mayoría, escasamente poblados. Durante la mayor parte de la historia de Corea del Norte, esta larga frontera al norte con China ha sido ligeramente patrullada y vigilada, haciéndola porosa y relativamente fácil para el contrabando de bienes y personas. Esto fue particularmente cierto durante los meses de invierno, cuando los ríos Yalu y Tumen se congelan,
permitiendo que desertores y contrabandistas simplemente los crucen a pie. De manera similar, durante los meses de verano, cuando la profundidad de los ríos está en su nivel más bajo, se hace más fácil para desertores y contrabandistas atravesar los ríos con relativa facilidad. Estas características geográficas y relaciones internacionales han creado condiciones únicas a lo largo de la frontera norte de Corea del Norte, en marcado contraste con la tensa y fuertemente militarizada frontera sur. La porosidad de la frontera norte de Corea del Norte con China y Rusia ha sido un factor clave para aquellos que buscan escapar de las estrictas restricciones del régimen norcoreano, así como para aquellos que desean contrabandear bienes e información al país. Para los desertores norcoreanos que eligieron la ruta de escape por el norte, cruzar la frontera hacia China o Rusia representaba solo el primer desafío de muchos. Una vez al otro lado, la seguridad estaba lejos de estar garantizada. Tanto Rusia como China mantienen acuerdos de extradición con el gobierno norcoreano, lo que significa que los desertores capturados son tratados como inmigrantes ilegales, no como refugiados, y son prontamente deportados de regreso a Corea del Norte. Allí enfrentan el riesgo inminente de severas penas de prisión y en algunos casos incluso la posibilidad de ejecución. Por esta razón, el viaje de casi todos los desertores que lograban cruzar a China o Rusia no terminaba en esos países. El objetivo final no era permanecer allí, sino llegar a un país vecino seguro, opción extremadamente limitada en la región. Países como Myanmar y Laos quedaban automáticamente excluidos, ya que, al igual que China y Rusia, también deportarían a cualquier desertor norcoreano capturado en sus territorios directamente de vuelta a Corea del Norte. Esto dejaba, en la mayoría de los casos, solo a Mongolia, Tailandia o Vietnam como países seguros cercanos, a donde los desertores podrían huir. Ya que Corea del Sur considera a todos los norcoreanos como sus propios ciudadanos, estos tres países optarían por deportar a los desertores norcoreanos a Corea del Sur y no de vuelta al norte. De esta manera, el plan de fuga de los desertores normalmente implicaba cruzar la frontera montañosa y porosa hacia China y, luego, emprender un viaje gradual, a veces peligroso y lleno de incertidumbres, hacia Mongolia, Tailandia o Vietnam. Esta ruta requería no solo coraje, sino también una enorme resiliencia y determinación, ya que los desertores debían navegar por un camino lleno de peligros, mientras evitaban la detección y captura, todo en la esperanza de alcanzar un destino donde finalmente podrían encontrar seguridad y un nuevo comienzo. Una vez que los desertores norcoreanos lograban llegar a países como Mongolia, Tailandia o Vietnam, después de un viaje lleno de desafíos y peligros, el siguiente paso en su plan de fuga era entregarse inmediatamente a las autoridades locales. Al hacer esto, iniciaban el proceso de deportación, pero, a diferencia de lo que sucedería si fueran capturados en China o Rusia, aquí serían enviados de forma segura a Corea del Sur, donde podrían comenzar una nueva vida lejos de los horrores que habían dejado atrás. La trayectoria de estos desertores es una prueba de su determinación y coraje frente a los numerosos obstáculos enfrentados en busca de libertad y seguridad. Sin embargo, fue solo en la década de 1990 que las deserciones de Corea del Norte comenzaron a aumentar significativamente. Este periodo coincide con el colapso de la Unión Soviética a finales de 1991, que hasta entonces había sido el principal sostén financiero del régimen norcoreano. Con la pérdida de su mayor benefactor financiero y enfrentando duras sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, Corea del Norte vio su economía y su capacidad agrícola colapsar. La falta de dinero y la incapacidad de importar equipos agrícolas o fertilizantes, sumados a la interrupción de las importaciones de alimentos de la Unión Soviética, desencadenaron una situación desastrosa. Problemas climáticos, como sequías e inundaciones exacerbadas, agravaron aún más el escenario, especialmente considerando que menos del 20% de sus tierras son cultivables. Como resultado,
Corea del Norte no pudo producir suficiente alimento para sostener a toda su población, llevando a la peor hambruna en la historia del país. Este periodo de crisis extrema en Corea del Norte se caracterizó por una escasez de alimentos sin precedentes, llevando a un sufrimiento generalizado entre su población. La lucha diaria por la supervivencia se convirtió en una cruda realidad para muchos norcoreanos, desencadenando un aumento dramático en el número de personas desesperadas por huir del país, en la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida en otro lugar. Debido a los extraordinarios niveles de secreto mantenidos por el gobierno norcoreano, nadie sabe con precisión la extensión de la hambruna que azotó a Corea del Norte durante la década de 1990. Las estimaciones del número de muertes varían drásticamente, yendo desde alrededor de 300,000 hasta un posible máximo de 3,5 millones de personas. Todo esto en un corto periodo de 4 años, de 1994 a 1998. Esta tragedia nacional se caracterizó por una devastación generalizada y una lucha diaria por la supervivencia, llevando a una ola de desesperación entre la población. Con tantas personas desesperadas por escapar del hambre y de las condiciones insoportables dentro del país, el número de deserciones de Corea del Norte comenzó a aumentar exponencialmente. En medio de esta crisis humanitaria, surgió una oportunidad de lucro para los contrabandistas dentro de Corea del Norte. Estos empresarios improvisados comenzaron a introducir en el país artículos esenciales y muy necesarios, como alimentos y medicamentos. Sin embargo, no se limitaron solo a bienes de primera necesidad. También comenzaron a contrabandear mercancías ilícitas, incluyendo películas, programas de televisión y libros de Occidente y de Corea del Sur. Esta red de contrabando emergente no solo ayudó a aliviar, en cierta medida, las dificultades enfrentadas por los norcoreanos durante la hambruna, sino que también abrió una ventana al mundo exterior, hasta entonces cerrada por el régimen autoritario. A principios de los años 2000, miles de norcoreanos lograban huir del país cada año, y la gran mayoría de ellos escapaban cruzando la frontera norte hacia China. Desde allí, muchos eventualmente se dirigían hacia Tailandia, Vietnam o Mongolia, buscando ser deportados de estos países hacia Corea del Sur. El número de desertores continuó creciendo año tras año, incluso después del fin de la Gran Hambruna, alcanzando un pico en 2009. Un total de 2.914 norcoreanos logró llegar a Corea del Sur, el mayor número de deserciones en un solo año desde el fin de la Guerra de Corea en los años 1950. Las deserciones se mantuvieron en números altos en los años 2010 y 2011, con más de 2.000 fugas ocurriendo en cada uno de esos años. Sin embargo, a finales de 2011 ocurrió un cambio significativo. El hombre que gobernaba Corea del Norte como líder supremo desde 1994 falleció en diciembre y su hijo, Kim Jong-un, asumió el poder. Desde entonces, Kim Jong-un se ha dedicado incansablemente a reprimir las deserciones y el contrabando dentro de su reino. Dispositivos bloqueadores de señal comenzaron a instalarse en toda la frontera norte y pasajes remotos en las montañas para bloquear señales de celulares y satélites extranjeros. El monitoreo de la inteligencia de llamadas telefónicas en las áreas norteñas se intensificó mientras más cercas de frontera eran construidas y el patrullaje aumentaba. Estas medidas más rigurosas implementadas por Kim Jong-un representaron una nueva era de control y vigilancia en Corea del Norte. La capacidad de monitorear comunicaciones y movimientos de personas se amplió significativamente, haciendo la fuga del país aún más difícil y peligrosa. En 2014, Rusia formalizó un acuerdo con Corea del Norte, comprometiéndose a deportar a todos los desertores norcoreanos que fueran capturados en su territorio. Este acuerdo prácticamente eliminó a Rusia como una ruta viable de fuga para posibles desertores. Paralelamente, China comenzó a desarrollar un extenso sistema de vigilancia tras la implementación de la Ley de Ciberseguridad de la República Popular de China en 2016. Considerando que China siempre ha tratado a los desertores norcoreanos como inmigrantes ilegales,
Estos cambios amplios en el sistema de vigilancia facilitaron significativamente para las autoridades chinas detectarlos mientras intentaban atravesar el país hacia naciones más seguras como Tailandia, Vietnam o Mongolia. Como resultado, estas travesías se volvieron mucho más peligrosas y arriesgadas que nunca. La vasta red de cámaras de vigilancia, combinada con el monitoreo intensivo de comunicaciones, creó un ambiente donde la detección y la captura de desertores se volvieron mucho más probables. Este aumento en la vigilancia en China, junto con el acuerdo de deportación de Rusia, representó un endurecimiento significativo en las rutas de fuga para los desertores norcoreanos. Las vías que antes eran utilizadas para escapar del régimen opresor en Corea del Norte ahora estaban repletas de obstáculos tecnológicos y políticos, haciendo cada paso de estos desertores rumbo a la libertad increíblemente arriesgado y lleno de desafíos. Para compensar los crecientes niveles de riesgo, surgieron en China intermediarios y traficantes de seres humanos que frecuentemente ayudaban a los desertores norcoreanos a huir, comenzando a cobrar valores cada vez más altos por sus servicios. En 2007, el precio promedio cobrado por un intermediario en China para ayudar a un desertor norcoreano a escapar hacia Tailandia o Vietnam era de aproximadamente $2,000, una cantidad considerable para un norcoreano promedio, pero aún teóricamente viable. Sin embargo, en 2012, poco después de que Kim Jong-un asumiera el poder, el precio se duplicó a unos $4,000. Hacia 2015, ese valor se había duplicado nuevamente, llegando a aproximadamente $8,000, y en 2017 los precios variaban entre $13,000 y $16,000 por desertor. Considerando que la mayoría de los norcoreanos gana menos de $2,000 al año, acumular tales sumas para escapar llevaría años o incluso décadas de ahorro extremo. Así, se volvió irrealista para la mayoría contratar a un intermediario para ayudar en la fuga, a menos que ya tuvieran familiares que hubieran escapado anteriormente y pudieran ahorrar el dinero necesario en países con economías más desarrolladas, como Corea del Sur. Por lo tanto, en algún momento de la década de 2010, se llegó al punto en que la gran mayoría de los norcoreanos solo podía huir del país si optaban por hacerlo completamente por su cuenta, sin ninguna ayuda externa. Esto significaría viajar solos a través de la frontera montañosa en el norte y, de alguna manera, atravesar un país inmenso como China, con un estado de vigilancia sin paralelo, sin conocer el idioma local, para llegar a un país seguro como Mongolia, Tailandia o Vietnam, y nunca ser capturados por la policía en el camino. Una tarea extremadamente desafiante y arriesgada, por decirlo menos. Como resultado, tras el ascenso de Kim Jong-un al poder, la tendencia de personas logrando huir de Corea del Norte comenzó a disminuir cada año, ya que se volvía cada vez más difícil realizar tal hazaña. Luego, a partir de 2020, la posibilidad de fuga de Corea del Norte se volvió aún más sombría que antes. En enero de 2020, solo 2 meses después del primer caso reportado de COVID-19 en China en noviembre, Corea del Norte se convirtió en el primer país del mundo en cerrar completamente y sellar todas sus fronteras. Prácticamente todos los viajes hacia y desde el país fueron interrumpidos. Todos los vuelos internacionales de Corea del Norte fueron cancelados inmediatamente y casi todo el comercio externo fue suspendido. A primera vista, tiene sentido que Corea del Norte fuera tan precoz y paranoica en relación con el virus. Se estima que alrededor del 42% de la población del país sufre de desnutrición, uno de los niveles más altos de desnutrición en todo el mundo contemporáneo. Y por supuesto, las personas desnutridas son significativamente más susceptibles a los efectos negativos de COVID-19 que las personas saludables. Corea del Norte solo reportaría su primer caso confirmado del virus el 12 de mayo de 2022 y apenas 3 meses después, en agosto, el régimen ya se había autodeclarado victorioso en la erradicación de la enfermedad en el país, con solo 74 muertes oficialmente reportadas relacionadas con COVID-19.
Estas medidas drásticas tomadas por Corea del Norte en respuesta a la pandemia de COVID-19 reforzaron aún más las barreras para huir del país. Con las fronteras firmemente cerradas y el comercio exterior paralizado, las opciones ya limitadas para los norcoreanos que buscaban escapar se volvieron prácticamente inexistentes. La combinación de la vigilancia intensificada bajo el régimen de Kim Jong-un y las restricciones adicionales impuestas por la pandemia crearon un escenario en el que huir de Corea del Norte se volvió más desafiante que nunca. La realidad en Corea del Norte, en relación con la pandemia de COVID-19, probablemente era mucho más grave de lo que sugerían las cifras oficiales. Fuentes anónimas internas y médicos informaron a la BBC este año que alrededor de 1 de cada 550 personas en Pyongyang falleció de COVID-19 durante el brote en 2022. Si esta fuente es correcta, lo cual es difícil de confirmar, y si estos números se aplicaran a todo el país, indicaría un posible total de muertes relacionadas con COVID-19 en Corea del Norte de alrededor de 45,000, mucho más alto que el número oficialmente reportado de solo 74 muertes. Sin embargo, esta estimación debe considerarse con precaución. Independientemente de ello, el régimen norcoreano estaba casi seguramente genuinamente preocupado por la entrada de COVID-19 en el país, pero también parece haber aprovechado la pandemia como una excusa para finalmente completar el cierre de la sociedad norcoreana y aislarla completamente del resto del mundo. En agosto de 2020, el régimen estableció zonas tampón en sus fronteras al norte con China y Rusia, mientras se daban órdenes firmes a los soldados norcoreanos patrullando las fronteras para disparar incondicionalmente a cualquier persona que intentara entrar o salir sin permiso, una orden de disparar para matar que aparentemente sigue en vigor más de 3 años después. Además, el régimen norcoreano aprovechó la excusa de proteger el país del COVID-19 para construir una serie de nuevas fortificaciones en vasta escala a lo largo de las fronteras con China y Rusia. Imágenes satelitales revelaron cientos de kilómetros de nuevas paredes, cercas, alambre de púas y puestos de guardia siendo construidos a lo largo de la frontera norte de Corea del Norte desde el inicio de la pandemia, sellando casi todos los pasos históricos de montaña y rutas que desertores y contrabandistas usaban para entrar y salir del país durante décadas. En diciembre de 2020, el régimen norcoreano promulgó una nueva ley conocida como Ley de Rechazo a la Ideología y Cultura Reaccionaria, que criminaliza severamente la recepción de cualquier información u objeto del exterior y prohíbe la posesión de teléfonos celulares, no sancionados por el gobierno. Bajo esta nueva ley, el contrabando y la distribución de vídeos o libros extranjeros en el país pueden ser castigados con ejecución pública. Incluso ser atrapado viendo un video extranjero o leyendo un libro extranjero puede resultar en una sentencia de 10 años de prisión con trabajos forzados. Históricamente, películas y programas extranjeros, como dramas surcoreanos o películas estadounidenses dobladas, eran contrabandeados desde China a través de la frontera norte en tarjetas micro SD y luego vendidos y vistos secretamente. Sin embargo, desde la implementación de las nuevas leyes extremadamente estrictas a finales de 2020 y el posterior refuerzo de la frontera norte, la entrada de estas películas y videos extranjeros en el país prácticamente cesó. Además, las deserciones del país casi se detuvieron completamente desde el inicio de la pandemia. En 2020 hubo solo un total de 229 deserciones exitosas a Corea del Sur, solo una décima parte del número observado una década antes. Y en 2021 y 2022 los números fueron aún menores, con solo 63 y 67 intentos de deserción exitosos durante todo el año, los niveles más bajos jamás vistos en la historia de Corea del Norte como estado desde 1948. En el último año, 2023, la tendencia parece ser similar, ya que solo se registraron 34 deserciones exitosas en el primer trimestre entre enero y marzo, que tradicionalmente son los mejores meses para escapar cuando los ríos del norte están congelados.
Corea del Norte se ha transformado efectivamente en la prisión más grande y posiblemente más exitosa de la historia humana desde 2020. Sin embargo, no son solo las nuevas leyes y la nueva frontera en el norte las que contribuyen a esto. De hecho, son solo partes del amplio concepto de Kim Jong-un de transformar Corea del Norte en un estado digital totalmente cerrado, donde tanto el dominio digital como el físico dentro de Corea del Norte están completamente aislados y separados del resto del mundo. Este ha sido un proyecto a largo plazo del Estado norcoreano. Por ejemplo, los teléfonos que puedes obtener en Corea del Norte funcionan de manera muy diferente a los teléfonos a los que estás acostumbrado. Solo los teléfonos sancionados por el Estado de empresas estatales norcoreanas son legalmente permitidos. No pueden conectarse a Internet y no hacen llamadas internacionales fuera de Corea del Norte. Además, tienen software sancionado por el Estado instalado en ellos que no se puede eliminar y que desactiva todos los archivos, aplicaciones, clips y archivos de texto y sonido extranjeros que no fueron creados en el propio sistema operativo estatal de Corea del Norte, llamado Red Star. Estos teléfonos norcoreanos también toman capturas de pantalla aleatorias y continuas de mensajes e historial de actividades que no se pueden eliminar, y las inspecciones de los teléfonos son obligatorias por la policía norcoreana. Estas medidas estrictas implementadas por el régimen norcoreano reflejan el empeño de Kim Jong-un en establecer un control integral sobre la sociedad norcoreana, tanto en el aspecto físico como digital. La creación de un estado digital cerrado, en el cual los ciudadanos son monitoreados y restringidos en sus comunicaciones y acceso a la información, es un reflejo de la estrategia del régimen para mantener el poder y evitar influencias externas. La combinación de restricciones severas en el mundo físico, como las fronteras cerradas y las leyes represivas, con el control riguroso del mundo digital, como los teléfonos estatales con software restrictivo, ejemplifica la determinación de Corea del Norte de mantener a su población aislada y bajo vigilancia constante. A partir de 2021, el precio promedio que cobran los intermediarios chinos para ayudar en la fuga de desertores norcoreanos aparentemente subió a más de $21,000 por persona, un aumento de 10 veces en comparación con 2007. Después de que Corea del Norte se cerrara drásticamente al mundo exterior en 2020, el régimen comenzó a rechazar la devolución de los desertores norcoreanos que habían sido capturados en China, citando oficialmente el temor de que pudieran traer el virus de COVID-19 de vuelta al país. Actualmente, puede haber hasta 1,000 desertores norcoreanos detenidos en prisiones en China, cerca de la frontera, esperando ser enviados de vuelta al régimen de Kim, donde casi con certeza serán encarcelados o ejecutados. Sin embargo, no hay certeza de cuánto tiempo Corea del Norte permanecerá aún más aislada que nunca. Este aislamiento podría convertirse en el nuevo estado normal de las cosas para el enigmático régimen, y estos 1,000 desertores sentados en China podrían quedar atrapados en el limbo durante mucho tiempo. Los 25 millones de personas restantes dentro de Corea del Norte pueden estar efectivamente atrapadas dentro de un universo completamente separado. La transformación de Corea del Norte en un agujero negro en el mapa mundial desde 2020 ha hecho prácticamente imposible que casi todos dentro del país salgan o que cualquier cosa de fuera entre, ayudada por la geografía única de Corea del Norte y la implacable aplicación de leyes, fortificaciones y nueva tecnología digital por el régimen de Kim. Todo lo que proviene del mundo exterior está ahora completamente bloqueado en Corea del Norte como nunca antes, pero no es el único país que impone restricciones a los medios extranjeros. Sitios estadounidenses como Google, YouTube, Facebook, Instagram, Wikipedia, Reddit y decenas de otros han estado bloqueados en China durante años. En la implacable Corea del Norte, la represión y el aislamiento han alcanzado nuevos niveles bajo el liderazgo de Kim Jong-un. Corea del Norte, un enigma global, ha evolucionado hacia algo más siniestro, un experimento social de aislamiento extremo y control absoluto,
un estado digital cerrado donde incluso el pensamiento es monitoreado y moldeado por el régimen. Esta realidad distópica, aunque única en su severidad, no es un caso aislado en un mundo donde las fronteras digitales se vuelven cada vez más restrictivas. Pero mientras observamos a Corea del Norte como un ejemplo extremo de aislamiento y censura, una amenaza más sutil y difusa emerge en el horizonte global: la creciente influencia de la inteligencia artificial. La historia de reclusión y vigilancia de Corea del Norte puede parecer lejana, pero mientras observamos a Corea del Norte como un ejemplo extremo de aislamiento y censura, una amenaza más sutil y difusa emerge en el horizonte global: la creciente influencia de la inteligencia artificial. La historia de reclusión y vigilancia de Corea del Norte puede parecer lejana, pero ¿y si el mismo principio de control y monitoreo se estuviera infiltrando silenciosamente en nuestras vidas a través de la tecnología? En nuestro próximo video nos sumergimos profundamente en el oscuro secreto de la IA, cómo Q-Star pone en peligro a la humanidad. Descubriremos cómo OpenAI y Microsoft, gigantes tecnológicos, podrían estar exponiendo a la humanidad a riesgos nunca antes imaginados. Estamos a punto de revelar cómo la IA, en nombre de la eficiencia y la seguridad, podría estar abriendo camino para una era de vigilancia y control que hace eco al régimen más aislado del mundo. Prepárate para descubrir los secretos oscuros de la IA y las alarmantes implicaciones que trae para nuestra libertad y privacidad. No te pierdas este revelador vistazo a un futuro que podría estar ya tocando a nuestra puerta.